Yo quiero agradecer al señor secretario de Hacienda, el doctor Agustín Carstens, su disposición para platicar con el auditorio. Señor secretario, muchas gracias y muy buen día. Oscar Mario, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, señor secretario, bueno, son muchos los temas, pero muchos especialistas mencionan que México requiere modificar sus esquemas fiscales para lograr una recaudación de hasta el 20% del Producto Interno Bruto. Primero, ¿en qué niveles andamos o dónde vamos a estar en el 2010? Y segundo, si la nueva reforma fiscal debe incluir modificaciones como la eliminación del IETU y, bueno, pues este incremento a la base de contribuyentes. Señor secretario. Sí, Mario, Oscar Mario, mira, no hay duda de que en los próximos 10 años, por decir un número, por plantearnos, por decir así, un horizonte hacia adelante, pues México va a tener que ir aumentando su recaudación, sus ingresos tributarios no petroleros. Eso fundamentalmente debido a que aún en el caso más positivo, en el cual, por ejemplo, podamos regresar a los niveles más altos de producción de petróleo, los ingresos petroleros con proporción del PIB tendrían que ir cayendo, porque de plano no van a poder continuar creciendo a una tasa similar a la al crecimiento de la economía. Por lo mismo, eso va a dejar que no se puedan financiar los gastos crecientes que irá teniendo el gobierno conforme también crece el PIB y pues va aumentando la población y bueno, pues se van a tener que seguir cumpliendo con obligaciones básicas. Entonces, sí va a ser muy importante que se tenga que aumentar esa recaudación. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones donde se indica que por sexenio, más o menos la recaudación tributaria no petrolera tendría que ir aumentando entre 3 y 4% del PIB, de tal forma que sin mayores sorpresas se pueda ir dando esa sustitución de ingresos petroleros por no petroleros, lo cual pues sí nos da como unos 10% del PIB en los próximos 10 años más o menos. En esta administración nosotros iniciamos con unos ingresos tributarios no petroleros de cerca del 9% del PIB. Ahorita estamos como en 10.3, 10.4 y es nuestra expectativa de que vamos a cerrar la administración con 12% del PIB de ingresos tributarios no petroleros. Esto va a ser un aumento de 3 puntos porcentuales del PIB en ausencia de alguna reforma adicional. O sea, ya ahorita con la reforma que se terminó en días pasados ya llegaríamos a ese nivel. Entonces creo que nosotros vamos bastante bien en curso, creo que esta administración va a haber hecho su contribución. Sin embargo, pues si se puede acelerar un poco más el proceso está bien, y sobre todo creo que un tema que lo vi medio mezclado ahí en la pregunta que hiciste es que también no nada más hay que fijarnos en el objetivo de recaudación total, sino también cuál va a ser su composición. ¿Por qué? Porque bueno, pues al fin del día los impuestos pues sí afectan los incentivos económicos, benefician a unos, perjudican a otros, los benefician porque o no se les grava o se les grava menos que proporcionalmente. Entonces sí hay que buscar que los impuestos sean equitativos, sean proporcionales y sobre todo que sean compatibles con el mayor ritmo de crecimiento económico sostenido. Y ahí, bueno, pues sobre todo ya cuando uno anda pensando en el mediano y largo plazo, pues sí es deseable pensar en que se fortalezca más el pilar de impuestos al consumo
en nuestro país. Y ya muy específicamente en el tema del IETU, yo pienso que el IETU es un impuesto muy bueno, y de hecho yo pienso que es el impuesto del cual hay que construir el pilar de gravar a las empresas. ¿Por qué pienso que es bueno? Porque es una tasa única y sobre todo es una tasa, es un impuesto en el cual se tuvo mucho cuidado y se ha seguido teniendo ese cuidado en tener la base más amplia posible, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, digamos, ya para resumir, sí tenemos que hacer una contribución más o menos de 10% del PIB por cada 10 años. Hay que reforzar mucho la recaudación en la parte de consumo. El IETU es un buen impuesto porque tiene una tasa única, con una base muy amplia, y digamos, quizá generalizando un poco este concepto, lo que México necesita es tener un impuesto a consumo lo más amplio posible, con la base más amplia posible, con la tasa más baja posible, y en ingreso también, ¿no? En ingreso, sobre todo ingreso sobre la renta de las empresas. La idea sí sería tener un impuesto con muy pocas excepciones, con una base muy amplia y que fuera la tasa más baja posible. Cambio. Señor secretario, desgraciadamente la reforma fiscal o miscelánea fiscal para el 2010 dejó insatisfechos a muchos. Se habla de una nueva convención fiscal y hacendaria. ¿Estaría usted de acuerdo en que habría que recargar la recaudación mucho más en los impuestos indirectos como IVA, IEPS, etcétera, y menos en los directos como impuestos sobre la renta y IETU? Pues sí, en mi respuesta anterior va Sí. implícito eso, al decir que el pilar de gravámenes de consumo, pues es donde más nos tenemos que apoyar. ¿Por qué? Porque es primero donde más rezagos tenemos como recaudación como proporción del PIB, donde, por decir así, dejamos de gravar un porcentaje mayor de la base potencial y por lo mismo no es equitativo. De esa manera también lograríamos que gente que no pague impuestos, cuando menos de manera indirecta, pague impuestos. Y bueno, yo sí la acotación que haría es que de preferencia habría que fijarnos en un solo impuesto, ¿no? Nosotros sin duda acabamos de proponer varios IEPS, algunos de ellos nuevos, como el de la telecomunicación, pero la verdad es que ahí también ya el campo ya está bastante explotado, por decirlo de esa manera. O sea, ya el margen de uso de IEPS está llegando a un límite. Entonces, realmente donde tenemos que avanzar es en términos de tasa y base de un impuesto tipo IVA, ¿no? Señor secretario, entonces, ¿cómo puede aumentar la base de los que ya pagamos impuestos? Bueno, de los que ya pagan impuestos, Sí. Sin duda, bueno, pues a través del IVA, pues si se tienen que pagar sobre consumo, sobre alimentos y medicinas, bueno, pues es una manera en que se puede abrir la base, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de las personas morales, bueno, pues hay todo un ejercicio que creo que sería útil que por ahí empezara el debate, sobre todo con el Congreso, en materia de cómo ir reformando nuestro sistema tributario, donde pues tenemos los conceptos de gastos fiscales, ¿no? Donde realmente se calcula, gracias a particularidades que tienen las diferentes leyes tributarias, donde el gobierno federal deja de percibir recursos.